Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Horacio García, quizá algunos ya me conozcan. Estoy como gerente de producto de Honeywell dentro de Maps. El día de hoy nuevamente me acompaña Andrés González, ingeniero directamente de la marca, y vamos a platicarles de un tema que está un tanto de moda, que es SD-WAN, y lo vamos a complementar también con la parte de Zero Touch y también la parte de Capture Security Center. Y pues bueno, les cedo la palabra a Andrés. Andrés, nuevamente, muchas gracias ¿Qué por tu tal, tiempo. Horacio? Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Sí, vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar hablando de Capture Security Center, después tocaremos un poquito de Zero Touch Deployment y también vamos a hablar un poquito de SD-WAN, ¿no? Los tres son temas, bueno, sobre todo el tema de Capture Security Center es un tema tal vez un poco amplio y trataremos de que nos dé tiempo de tocar la parte de SD-WAN. Vamos a hablar un poquito de gestión y supervisión unificada para hablar de lleno del tema de Capture Security Center. Hoy por hoy es muy común que se hable de que este nuevo perímetro cambió. Cuando se habla de seguridad perimetral, cuando se habla de ciberseguridad, pues hemos mencionado varias veces que este perímetro ya es completamente distinto, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? Y como ha cambiado, se puede decir que ha desaparecido o se ha ampliado, ¿no? Y en esta ampliación es necesario para tener una buena administración de estos dispositivos de seguridad, porque ya no solamente hablamos de la parte de UTMs o firewalls, sino también ahora hablamos de endpoints, hablamos de Wi-Fi para la parte inalámbrica, hablamos de dispositivos, de una gran diversidad de dispositivos. Por lo tanto, es de suma importancia la manera como los gestionamos, los supervisamos y de una manera u otra buscan de manera unificada. Es la importancia hoy por hoy de tener esta supervisión centralizada o unificada en un solo lugar, ¿no? En el caso de Honeywell, pues bueno, tenemos una propuesta de valor que se llama Capture Security Center, en el cual vamos a poder administrar de manera unificada, de manera centralizada, pues todo lo que tiene que ver con los productos de Honeywell, lo que nos va a permitir tener varias cualidades importantes. Por un lado, el controlar centralmente, es decir, poder establecer mecanismos de seguridad, informes, análisis, reporteo de manera unificada para la defensa de la seguridad en la red, por un lado. Por otro lado, tener una operación óptima a través de la automatización y correlación de flujos de trabajo. Es decir, que vamos a tener o vamos a mejorar, optimizar los recursos que están dentro de la red a través de Capture Security Center. No solamente es controlar, sino también es optimizar, y al optimizar estaríamos hablando de que vamos a ahorrar dinero, ¿no? Ya sea en recursos. ¿Por qué? Porque con varias características que vamos a ir viendo poco a poco dentro de la presentación, pues vamos a poder optimizar estos recursos, tanto recurso humano, que es un tanto importante, que muchas veces representa un gasto importante, ¿no? Entonces, tenerlo centralizado nos va a permitir generar este ahorro. Por otro lado, también el tenerlo centralizado o tener una herramienta como Capture Security Center nos permitiría, podemos apegar tal vez algunas regulaciones o reguladores o auditores externos, porque nos permitiría dar reportes, ¿no? Reportes como tipo SOX, IPA, PCI, a través de estos mecanismos. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el poder manejar los riesgos, es decir, el podernos darnos cuenta de una manera oportuna, preventiva, no solamente correctiva, sino preventiva, a través del reporteo, la colaboración y la comunicación a través del marco de seguridad compartido. Podemos tener en una sola plataforma unificada como tal. Y finalmente tomar decisiones importantes de seguridad basadas ya en información, en amenazas y riesgos importantes determinados de manera preventiva, ¿no? A través del reporteo, ¿no? Y hablamos de este valor agregado que se llama Capture Security Center. Finalmente, ¿qué es Capture Security Center? Pues finalmente es una herramienta de administración centralizada, basada en la nube, que nos va a permitir poder administrar, reportear, realizar análisis de todos los dispositivos y productos, en este caso de software. Es una herramienta en la nube, es un tipo software SaaS que nuestros productos traen. Sobre todo cuando hablamos en la parte de management, vamos a poder administrar, vamos a poder reportear de analytics. Esta consola viene ya con todos los productos y en julio de este año hubo un cambio nuevo en cuanto a la parte del licenciamiento. En la parte de Capture Security Center, ya en la versión avanzada de licenciamiento, el Advanced, viene incorporado a la parte de management. Es decir, que ya los firewalls que se adquieren con el licenciamiento Advanced
van a poder ser administrados a través de la característica de management y podrán contar con la parte de reporteo con un histórico de hasta 9 días. Ya con este licenciamiento, que es un punto importante que me gustaría, pues más bien lo quise mencionar, ¿no? Para tenerlo presente. Sí, ay, perdón que te interrumpa, Andrés. Qué bueno que tocas ese tema. Tenemos dos tipos de soporte, que es el estándar, por llamarlo de alguna manera, que es el comprehensive, y el advanced, que bien como tú comentas, a partir de esta versión de soporte ya se incluye la parte de Cloud Management. De Cloud Management, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan presente. Muy bien. Y pues bueno, finalmente estamos viendo en la pantalla un solo panel. ¿Cuál es la idea? Es que a través de Capsule Security Center podemos administrar cualquiera de estas características y sobre todo de los productos de Sony. Por un lado tenemos la parte de management, reportes, analytics, Capture Client, la parte de CAS, la parte de wireless, la parte de licenciamiento y la parte de MySonyware. De hecho, la idea es que pudiéramos comentar cada uno de ellos, pero finalmente es que a través de un solo login y password podamos entrar a un solo panel y a través de este panel poder obtener todas esas características. Y hay clientes que tienen diferentes tecnologías y tienen diferentes consolas de administración. Solamente con esto, precisamente con la parte de Capsule Security Center, pues obviamente también nos permite, al tener diferentes soluciones, Honeywell nos permite poder tener administradas todas las soluciones en una sola consola y, como bien comentas, ahorramos en recursos, ¿no? Finalmente. Entonces, una sola consola, todo unificado y un solo recurso administrando esa sola consola. Sí, de hecho, esa es la esencia de Capsule Security Center, ¿no? Y Capsule Security Center forma parte de la plataforma en la nube de Sony. Bueno, también vamos a comentar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la parte de Firewall Management, que es la parte de management, que comentábamos ya viene incluida en la parte del licenciamiento advanced. Y finalmente, la idea es tener una gestión unificada de todos los firewalls. Por otro lado, aplicación de políticas globales, es decir, que yo pudiera aplicar políticas de manera global a estos grupos de firewalls que tengo en una sola tarea, poder aplicar una política a varios, obviamente tener la visión completa de todos estos equipos en una sola pantalla, la programación de tareas, es decir, que yo pudiera programar tareas específicas sobre reporteo, sobre correos, sobre cierta información que yo quisiera obtener de los firewalls. La parte de programación de configuraciones, es decir, pudiéramos programar que en determinada hora, tal día, se hiciera una actualización de firmware, por ejemplo, cuando estamos hablando de firewalls de misión crítica que no quisiera sacarlos de producción, simplemente pudiera programar inclusive una actividad como una actualización, tal vez en un horario disponible. Entonces, aquí no solamente se puede hacer todo lo que tiene que ver con el firewall. Finalmente, los firewalls de Sony tienen una interfaz de configuración muy intuitiva, en el cual está en cada uno de los firewalls, y finalmente la idea es que a través de Capsule Security Center sea esa misma forma de verlo, ¿no? De una manera intuitiva, tener por un lado la parte de los status, los sistemas, network. Vamos a encontrar todas las características de configuración en el mismo panel de Capsule Security Center. Por otro lado tenemos la parte de reportes y aquí hablamos de la parte de reporteo, ¿no? Podríamos tener reportes de manera histórica, reportes que nos hablarían acerca del tráfico, que nos hablarían sobre el uso del ancho de banda, que nos hablarían sobre amenazas específicas, datos específicos del firewall. Es una característica que esta parte de reporte viene incluida también, pero con un histórico de 9 días para la parte de advanced ya viene incluido. Podríamos programar reportes a cierto horario y se podrían también mandar por correo electrónico. Esos reportes se van, ¿cómo llamarlo?, eliminando, sustituyendo. Si tenemos un reporte, un histórico de 9 días, llega el 10º día y se borra el del primer día. El del primero, así es. Se va sobreescribiendo. Entonces tenemos ese reporte sobre 9 días. Por otro lado, la parte de programación de reportes, que los podemos programar en cierta hora y poderlos mandar por correo electrónico, ¿no? Estos reportes. También la parte de definición de umbrales. En cuanto a la definición de umbrales, pues sería básicamente determinar que a lo mejor el ancho de banda, el uso, cuestiones muy específicas, el uso de CPU del equipo, definir un umbral, ¿no? Es decir, determinar que a cierta capacidad o a cierto límite me mandar una alerta, ¿no? Por ejemplo, si está el CPU está al 80%, yo defino ese umbral y podría definir inclusive una alerta o un correo electrónico sobre ese umbral, sobre varias características, no solamente sobre el uso del CPU, sino puede ser el uso del ancho de banda, sobre amenazas, sobre diferentes tipos de umbrales que pudieran definir y que de una manera u otra me ayudan a prevenir una saturación del mismo equipo. O sea, en el caso de que salieran de estos umbrales, de manera preventiva me llegaría un correo
y yo pudiera determinar una acción ya determinada. Es decir, accionar con algo que me ayude a prevenir finalmente la saturación completa, digamos, o llegar al límite de los equipos. Y lo que le mencionaba, la parte de envío de alertas y la parte de reporte, que se pueden programar, se pueden generar, se pueden bajar en esta sección de reportes. Por otro lado, tenemos la parte de Analytics y lo que pretende es poder analizar de una manera más sencilla todos estos datos que se generan día a día, donde pueden ser gran cantidad de datos o de paquetes, y la forma de hacerlo a través de Analytics me permite darle sentido a esa información. O sea, es decir, poder generar una gráfica, poder generar una tendencia, y estamos hablando también de información en tiempo real, que se puede analizar a través de Analytics y a través sobre el histórico. Esta parte de Analytics es una sección adicional que no viene incluida en la parte de Advanced, sino tendríamos que comprarla por separado. Por separado, la parte de Analytics. Por otro lado, también tenemos la gestión que tiene que ver con la parte de Capture Client, y la parte de gestión de Capture Client nos permitiría pues, tener esta administración o esta gestión de manera centralizada a través del mismo panel de Capture Security Center. Por un lado es el que yo pudiera definir reportes específicos sobre lo que está ocurriendo en los endpoints. Hoy por hoy sabemos que los principales ataques van dirigidos a la parte de endpoint. Hoy por hoy los endpoints representan la última guardia, digamos, de defensa. Y también en su momento dado estos equipos pues, representan también los menos cuidados, digamos, en un sentido. ¿Por qué? Porque son equipos que finalmente salen muchas veces del perímetro del firewall, ¿no? Entonces están de manera móvil y pueden llegar a cualquier otro dispositivo, y Capture Client lo que nos permite es defender este dispositivo. Entonces hablamos de que a través de Capture Client, que es el endpoint de Honeywell, a través del panel de administración de Capture Security Center podemos administrar cada uno de los dispositivos con la parte de endpoint. Por otro lado, pudiéramos tener la parte de reportes, podríamos también tener la parte de gestión de certificados. Hablando de Capture Client, pues bueno, es otro de los elementos que podemos administrar a través de Capture Security Center, y finalmente Capture Client es el endpoint de Honeywell. Finalmente, con este endpoint, ¿qué podemos administrar? Pues finalmente podemos tener la administración centralizada de todos los endpoints, es decir, de todos los dispositivos que tengan instalado esta aplicación, y pudiéramos obtener también la parte de reportes, en esta parte unificada que ya mencionamos. Por otro lado, tenemos la gestión de certificados SSL, y finalmente los podemos hacer de manera automática cuando el firewall es Honeywell, y la parte de Capture Client es también la parte de Honeywell. Pudiéramos desplegar estos certificados para hacer la inspección de PI SSL necesaria para poder analizar el tráfico encriptado. Por otro lado, la parte de control de dispositivos, y cuando hablamos de control de dispositivos, hablamos del control de los dispositivos que son conectados al endpoint, es decir, a la máquina o al dispositivo, y que nosotros lo hacemos de una manera granular a través de el tipo ID, class ID. Estamos hablando de si es de memoria, si es de storage, si es video, si es un dispositivo de una marca determinada o número de serie, ¿no? Entonces, todas estas políticas y toda esta gestión en cuanto a las políticas de administración por grupos que se puede hacer a través de Capture Client se hace en Capture Security Center a través de la gestión de Capture Client. Todas estas políticas a través de Capture Security Center. Ahorita con lo que comentas, ya estaría respondiendo a la pregunta que nos estaban haciendo, ¿no? Si era compatible con otras tecnologías. En concreto es que Capture Security Center solamente se utiliza o es compatible con soluciones propias de Honeywell. De Honeywell, sí. ¿De hecho, es la solución de gestión para unificada, digamos, para toda la solución de seguridad de Honeywell o de ciberseguridad. Entonces, si se fijan, ya hablamos por un lado de la administración de los firewalls, ya hablamos por otro lado de la parte de reporteo, de la parte de analytics. Estamos hablando ahora de administración y gestión de Capture Client, que también es otro producto de Honeywell. Estamos hablando de Cloud App Security o la parte de CAS, que también podemos gestionar a través de esta consola o panel único. Finalmente, con CAS lo que obtenemos es una visibilidad sobre la protección de una manera avanzada de servicios tipo SaaS o aplicaciones web también conocidas, donde pudiéramos tener un Salesforce, un Dropbox, un Drive, alguna solución de Box como Dropbox, OneDrive y alguna integración con Office 365. Entonces, la idea es que a través de esta administración podemos tener una visibilidad acerca sobre la protección de estos datos. Por otro lado, características de DLP que nos permite saber qué podemos compartir y qué no podemos compartir. Entonces, todo esto gestionado a través de la misma consola, a través de estas características. Finalmente, es otro de los productos que también está integrado dentro de esta consola, ¿no?
Cada una de estas características o features, digamos, se van agregando a Capture Security Center conforme nosotros los vamos liberando. Por lo tanto, Capture Security Center es un ente vivo, por decirlo así. O sea, cada vez que actualizamos, se actualiza también la parte de la consola y se van agregando cada vez características de administración. Entonces, por el día de mañana pudiera ser Email Security, el día de mañana pudiera ser cualquier otro producto de SonyWall o un nuevo producto se van agregando en esta consola. Y conforme nosotros vayamos adquiriendo cada uno de los productos, se van abriendo, ¿no? Se van habilitando. Por otro lado, también tenemos toda la parte de wireless, que es la parte de close management para la parte de los wireless, y sobre todo ahora para la gestión unificada de estos APs, la parte de reporteo. Finalmente, tenemos ya los equipos, la nueva serie Sony Wave, tanto la 400 como las 200, que pueden ser administradas o por el firewall, de manera, digamos, centralizada con el mismo firewall o el mismo appliance, o pueden ser también administrados a través de la consola en la nube, que se encuentra en Capture Security Center, donde podemos gestionar cada uno de los apps, donde podemos obtener información y reportes, analítica en tiempo real sobre el uso del ancho de banda, qué está ocurriendo y tener esa visibilidad sobre los equipos wireless de SonyWall. También estos equipos tienen la característica de tener cualidades de seguridad por sí solos, es decir, no necesitan el firewall como tal para tener, por ejemplo, características de gestión de políticas, tanto de entrada y salida, en el caso de Counter Filter, es decir, sobre el filtrado de contenido, y la parte de Capture ATP, ¿no? Finalmente, Capture ATP es la tecnología de Sandbox de SonyWall, y estos equipos traen esa característica también de manera independiente y se pueden gestionar a través de esta consola, que es la parte de Close Management. Por otro lado, también tenemos acceso a MySonyWall. MySonyWall generalmente es una página, es muy conocida por todos los que tienen productos de SonyWall. Finalmente es una página donde nosotros podemos accesar a través de una cuenta de usuario y contraseña. Este usuario, como esta contraseña es la que nos sirve para entrar a Capture Security Center, es la misma, o sea, es el mismo login y password que nos permite entrar a las consolas de administración, y estando en la consola de administración también podemos regresar a la parte de MySonyWall, donde finalmente gestionamos todos los recursos de SonyWall por cada uno de los clientes, donde manejamos la parte de licenciamiento por un lado de cada uno de los productos. Podríamos también obtener algunos trial de productos o field trial de productos donde se pueden activar. Si quisiéramos conocer, no sé, tener un demo o bajar un trial acerca de firewalls virtuales, aquí los podemos activar. Sobre Capture Client ahí lo podemos activar y lo podemos gestionar. También otra característica de MySonyWall es que podemos gestionar la parte de soporte técnico. La parte de soporte técnico desde las dudas básicas o, digamos, cualquier tipo de duda, hasta un problema ya que tenemos que escalar. A través de MySonyWall podemos gestionar toda esta parte de soporte, ¿no? Generalmente tenemos un soporte 24/7, que es lo que cubrimos, y finalmente podemos gestionar estos reportes a través de MySonyWall. Por otro lado, también comentarles que la estructura que hagamos en MySonyWall, en cuanto a agrupamientos, en cuanto a temas, llamarlo así, podríamos administrar o tener diferentes instancias por clientes, ¿no? Es decir, podemos tener una agrupación basado en 20 firewalls, otra administración basada en otros 5 firewalls, y cada uno tener una consola de MySonyWall independiente, más bien tener una consola de administración de Capture Security Center de manera independiente, de lo que le llamamos los tenants como tal, ¿no? Entonces eso también se puede hacer a través de MySonyWall. Finalmente, Capture Security Center es parte de la plataforma de Capture Cloud Platform, esta plataforma de SonyWall, donde tenemos toda la parte de detección y prevención, donde tenemos toda la parte de administración, la parte de reporteo y analítica. Entonces, Capture Security Center es parte de esta plataforma de SonyWall, Capture Cloud Platform, donde tenemos integrados todos los productos, pero no solamente la plataforma o Capture Cloud Platform es Capture Security Center, o sea, compone o tiene otros componentes adicionales, ¿no? Que vamos a platicar un poquito de ellos. Por un lado, tenemos un componente que inclusive comentamos que le vamos a hablar hoy, que tiene que ver sobre Zero Touch Deployment. Finalmente, ¿qué es Zero Touch Deployment? Zero Touch Deployment es parte de esta plataforma, Capture Cloud Platform de SonyWall. Y finalmente, Zero Touch Deployment, ¿qué es? Zero Touch Deployment es una manera de hacer un despliegue de dispositivos o de firewalls con la mínima intervención de personal técnico, digamos. Lo podemos ver de esa forma. Es algo tan sencillo como mandar un equipo con caja cerrada a un sitio donde yo quiero desplegar este equipo, y con que alguien lo conecte, le ponga el puerto LAN, el puerto WAN, este equipo encienda
y pueda entrar a Internet y este equipo se pueda autorregistrar y autoprovisionar en MySonnyWall y en Capture Security Center. Entonces, es decir, así como lo vemos en la pantalla, es que se registre, se conecte, se enciende y se maneje. Digamos de una manera muy, muy simplista. Pero hablando un poquito más de detalles, ¿cómo lo hacen? Finalmente, para poderlo hacer hay que hacer 4 pasos importantes. El primer paso es, en la página de MySonnyWall, registrar el dispositivo con su número de serie y su código de autentificación. Una vez que este equipo es registrado en la nube de MySonnyWall, activamos la característica de Zero Touch Deployment dentro de esta parte y este equipo, digamos que ya está listo para ser enviado, digamos, a una locación remota. Por otro lado, el equipo es enviado de una manera, locación remota cerrado, llega el equipo, con que alguien lo pueda abrir, lo pueda conectar el cable de internet o el cable de internet a la parte de la WAN, a la puerta LAN y finalmente lo encienda. Este equipo de manera automática lo que va a hacer es, una vez que encienda y esté conectado a la luz, o tenga su IP WAN a través de un DHCP o el equipo donde esté conectado en la parte WAN, este equipo va a ir y se va a conectar o va a hacer una conexión o va a establecer una conexión segura con Capture Security Center. Va a usar su número de serie como una manera de autentificarse con otros protocolos como con SSL y TLS para levantar una conexión segura. Se va a autenticar y se va a agregar de manera automática al Capture Security Center. Al agregarse de manera automática a Capture Security Center, este equipo, inclusive si tiene una configuración, se va a cargar y estaría, digamos, listo para administrar y trabajar a través de Capture Security Center. Es decir, yo ya puedo entrar a la consola, entro a la parte de management que vimos y yo ya lo pudiera gestionar. Digamos que de esta manera es como trabaja Zero Touch Deployment. Tal vez, si quisiéramos decir, a lo mejor una característica que casi no se comenta es que finalmente hace una conexión segura a través de una VPN con Capture Security Center y es donde podemos hacer esta transmisión. Y con Zero Touch Deployment es para aquellos clientes que tienen diferentes o tienen oficinas a lo mejor en toda la República y se manda obviamente el equipo y evitamos obviamente el tema de un recurso dedicado para poder configurar ese equipo, ¿no? Sí, digamos que ¿qué es lo que hacemos de manera tradicional? Tal vez en otras tecnologías. Generalmente lo que hacemos es, me llegan a mí los equipos de manera central, digamos que yo tengo una empresa donde tengo 20 sitios, tengo un central que ya está preparado y está configurado, me llegan 20 equipos de manera central y yo lo que hago es preconfiguro cada equipo, ¿no? Esa es la manera tradicional, es decir, habría un equipo, lo prendería, lo preconfiguraría con las opciones de la parte remota y lo embolsaría y lo mandaría, en el mejor de los casos, porque muchas veces esa preconfiguración también habría que mandar, si es un equipo más complejo, tendría que ir un técnico, ¿no? Acompañar al equipo para llevarlo y implementarlo. La idea es que a través de Zero Touch Deployment nos evitemos esto. Por eso mencionaba al inicio que el objetivo era minimizar ese costo y que era, digamos, minimizar también la presencia técnica o la especialización técnica para hacer un deployment a nivel remota, ¿no? Digamos. Y facilita también la parte de la administración. De la administración, porque prácticamente el equipo lo enciendes y ya tienes la parte administrativa, ¿no? O la parte de gestión. Esto vendría siendo lo que es Zero Touch Deployment, que también es parte de la característica de la plataforma en la nube de Sonnywood. Por otro lado, hay una característica que también es parte de Capture Security Center, que tiene que ver con la parte de automatización de flujos de trabajo. Finalmente, la idea de los flujos de trabajo en Capture Security Center es implementar políticas sin errores. Y generalmente lo hacemos a través de 5 pasos. Por un lado, el primer paso sería configurar y comparar. Es decir, yo configuro este settings y la idea es que yo pueda comparar con los demás firewalls que yo tengo implementado. De esta manera, yo podría determinar qué tan diferentes son mis firewalls o qué tan unificado está mi gestión en todos estos firewalls. Entonces, la primera es configurar y a través de colores y a través del orden o códigos diferentes, me diría qué diferencias de configuración tengo entre diferentes equipos. Esto lo que me asegura es la corrección y el tener unificado todos estos equipos. Por otro lado, es la parte de validación. En la parte de validación, la política que yo estoy implementando tenga cierta congruencia. Es decir, que tenga sentido con las políticas que se definen en el firewall. Por ejemplo, una política que se saldría tal vez por lo general de las compañías, generalmente yo publico una página web a través de la DMZ o en una zona DMZ. Si yo publico un servicio en una LAN, es algo que no es común, o sea, es diferente.
Por lo tanto, esa sería una parte de validación, es decir, que me alertara diciéndome, oye, se está configurando, esto no es normal que estés configurando un servicio del lado de la LAN, que es un servicio que debe ir del lado de MZ. Entonces, con esta parte lo que me permite es validar de una manera lógica e integral estas políticas. Por otro lado, es la revisión y aprobación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en organizaciones donde tenemos muchos equipos, inclusive tenemos personal técnico desplegado, haciendo además de funciones de networking, funciones de seguridad y otras funciones, que es muy común en Latinoamérica y en México, donde una persona haga varias actividades, no solamente en la parte de seguridad, y es una cuestión de recursos. Entonces, esta parte lo que nos permite es que de un lado hay una persona que realice esa política y por otro lado hay una persona que la pueda revisar y que la pueda autorizar. Entonces, es decir, que puedo tener varios encargados de oficina, digamos, haciendo modificaciones en estas políticas a las cuales les van a llegar para su aprobación al administrador de la red. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de revisión y aprobación. Y una vez que yo ya tengo la aprobación, yo ya puedo desplegar o implementar estos cambios. Los puedo hacer de manera inmediata o los puedo agendar o los puedo programar para que se ejecuten en un horario que no cause conflicto de operación. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la parte de auditoría, es decir, de que yo pueda registrar siempre y yo tenga a la mano siempre quién realizó el cambio, cuándo se hizo, cómo se hizo. Todo lo que tiene que ver con la parte de auditoría que nos permite estar compliant, ¿no? O buscar ese compliance con diferentes auditorías internas o externas, ¿no? Entonces, finalmente, estos son los 5 pasos que nos ayudan a no cometer errores y que lo podemos hacer a través de Workflow Automation, a través de Capture Security Center, que es otra cualidad de las que tenemos. Y finalmente, te ayuda a mitigar o tener menos errores por estas 4 validaciones, 4 pasos que se pueden implementar. Por otro lado, lo que también es parte de la parte de plataforma de Honeywell es la parte de Sandbox. Finalmente, la parte de Sandbox es la manera como Honeywell hace la inspección para podernos prevenir de amenazas de día cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente del lado izquierdo tenemos todo el equipamiento de Honeywell, en el cual todo el tráfico es desviado, por decirlo así, o se saca una copia, digamos, de ese tráfico que va pasando, se manda a la nube, este tráfico es inspeccionado y lo meto a diferentes motores, si es necesario, de hipervisor, de emulación y virtualización para determinar si ese archivo representa un riesgo. ¿Y cómo lo hace Honeywell? Pues bueno, de una manera donde lo que hacemos es poder bloquear el archivo hasta no tener un veredicto, es decir, hasta que no esté asegurado de que este archivo no contiene código malicioso o no tiene un comportamiento identificado a través de la emulación y la virtualización dañino o que sea una amenaza, no lo dejo pasar. Finalmente, cuando tengo este veredicto, lo dejo pasar y si no, simplemente lo clasifico y lo cierro y digamos que no lo dejo pasar. Y esto ahí a través del motor de RTDMI, que lo hacemos a través de la memoria, nos permite identificar de una manera muy rápida si estos archivos tienen algún tipo de malware. Finalmente, esto de Sandbox es parte también de la solución de Cloud Platform de Honeywell, que es esta parte. Y por otro lado, finalmente mencionarles cómo está estructurado. Por un lado tenemos todo Capture Cloud Platform como una base, después tenemos la parte de Management, Reporting Analytics de Capture Security Center, después tenemos otra capa donde tenemos todo lo que tiene que ver con Capture ATM y RTDMI, que es la parte de RTDMI, que es toda la parte de Sandbox, ya soportados en todos los productos. Y finalmente tenemos toda la gama de productos de Honeywell que pueden ser administrados a través de Capture Security Center. De esta manera estaríamos hablando de una manera global de todo lo que es Capture Security Center y cómo a través de esta tecnología pudiéramos tener una gestión unificada y también una supervisión sobre la parte de seguridad y los riesgos que pudiéramos tener por los diferentes elementos. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, fíjate que hay una pregunta cuando estábamos hablando de la parte de wireless. Preguntan, en la parte de los SonyWave, comentaban que se pueden gestionar desde un dashboard independiente al equipo Honeywell. Es decir, pueden funcionar de forma independiente. Mi pregunta va en referencia a que anteriormente se debían conectar los APs al Honeywell. Sí, efectivamente, como lo comentabas, a través de Capture Security Center, que es la consola, puedes tú administrar tanto, ya no requieres la controladora, o en este caso el firewall, esos APs los puedes controlar desde la consola en la nube
o bien puedes seguirlos utilizando o controlando a través de firewall, ¿no? Sí, es correcto. O sea, es decir, ya los Honeywell, tanto en la serie 200 como en la 400, pueden ser administrados con el Cloud Manager, es decir, con una consola en la nube, o si lo deseas, lo puedes hacer de manera tradicional, digamos, o como venimos haciendo a través del appliance del firewall. Se pueden administrar también estos equipos. Puedes hacerlos por cualquiera de las dos formas. Bien, hay otra pregunta. ¿Tiene función completa de MDM la controladora Wi-Fi? Que quiero pensar que esa es la pregunta, ¿no? MDM. Aquí quiero entender que es la parte de dispositivos móviles. Entonces, no estaríamos todavía cubriendo esa parte de dispositivos móviles, No, ¿no? así es. Así es. Después, ¿qué mecanismos de continuidad del servicio se tienen que implementar? Si las consolas tienen redundancia. Digo, hablando un poquito de la redundancia de las consolas, yo creo que te refieres a, finalmente, si estas consolas como tal tienen algún tipo de redundancia o tolerancia a fallo. Finalmente, Sony igual tiene actualmente 4 laboratorios a nivel mundial, donde tenemos, digamos, que el clúster toda esta solución. Por eso cuando hablamos de la plataforma, Cloud Platform, estamos hablando de estos 4 laboratorios, donde de una manera u otra estos forman una plataforma y tenemos una SLA a través de estos laboratorios para en caso de falla alguno de ellos. Vamos a tomarnos de 10 a 15 minutos para hablar un poquito de SD-WAN. ¿Qué es SD-WAN? A mí lo que me gustaría, igual de decirles qué es, así muy rápidamente y cerrar el tema, me gustaría mencionar un poquito que hoy los ambientes, hoy por hoy, que tenemos hoy en día, todo esto ha cambiado. Entonces, finalmente, los ambientes que tenemos, realmente hablamos de empresas que tienen un ambiente distribuido, que por un lado tenemos servicios que están en la nube, o servicios que tenemos como un Office 365, Windows Azure, Salesforce, inclusive pudiéramos tener una granja de servidores, un ambiente virtualizado, donde pudiéramos tener diferentes soluciones, tanto la parte de servidores de aplicaciones, con la parte de seguridad y servicios SaaS o servicios de la nube como tal. Y por otro lado, tenemos también comunicación con oficinas. Realmente en estos ambientes donde tenemos servicios en la nube, servicios virtualizados, por otro lado, tenemos comunicación con diferentes oficinas remotas. Pues generalmente tratamos de garantizar estos servicios a través de algún tipo de conexión privada, ¿no? Segura, donde el SLA es muy alto, o pudiera ser un MPLS, o pudiera ser un dedicado, por ejemplo, donde generalmente tenemos un límite de ancho de banda en cuanto al costo. Es decir, en estos tipos de servicios el SLA es muy alto, pero también el costo de estos servicios es muy alto. O sea, representan que si quieres 5, 20, 30, 50 megas en MPLS, pues pagas una cantidad bastante onerosa. O un poquito más barato, un enlace privado de Telmex, ¿no? De 2 megas, de 5 megas, para garantizar servicios que requieres que siempre estén disponibles. Generalmente usamos estas configuraciones. Hablamos de que tenemos una oficina central, donde tenemos también aplicaciones que están en la nube, que forman parte de este nuevo perímetro, llamarlo así, porque también sales a través de Internet para consumirlas y obtenerlas. También tiene servicios de Box, donde hablamos de almacenamiento en la nube como un Dropbox o un OneDrive, y la parte de Internet. Finalmente, esa es como que la parte típica. Por un lado tienes enlaces dedicados o MPLS para garantizar cierta comunicación y por otro lado servicios que van a la nube. Finalmente, los retos de estas organizaciones, por un lado, es cómo mantener el performance, por otro es cómo los costos de ancho de banda se incrementan y la complejidad para hacer un deployment y la administración se vuelven complejos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de redes como MPLS o enlaces dedicados. Finalmente, hoy por hoy va cambiando. Lo que SD-WAN debería resolver es poder brindar un buen performance de una WAN. Cuando hablamos de una WAN, hablamos de una conexión de un punto a otro punto o de oficinas remotas. Esa es la definición, digamos, de WAN. Sí. Conexión de oficinas centrales con remotas o entre oficinas. ¿Cómo puedo lograr yo esa conexión que tenga un buen performance, un alto performance a través de conexiones de costo bajo? Y esas conexiones de costo bajo, pues pudiéramos hablar, en el caso de México, estamos hablando de enlaces tipo ADSL, que puede ser con Telmex, que son los Infinitum, puede ser un Total Play, pudiera ser un enlace TP, tal vez. O sea, podrían ser diferentes enlaces, ¿no? Digamos, de Internet de bajo costo, donde no son asíncronos, o más bien son asíncronos, donde podemos tener una velocidad muy alta de navegación y de descarga muy poca, donde generalmente tenemos anchos de banda muy altos, que son desiguales. Entonces, la idea de SD-WAN es eso, o sea, lo que SD-WAN quiere es resolver la conexión WAN
a través de enlaces baratos, digámoslo así. En Estados Unidos, la idea de SD-WAN es reemplazar los enlaces MPLS o enlaces dedicados. Esa es la idea. Aquí en México, tal vez por ciertos servicios los pudiéramos lograr, pero la mayoría de servicios de bajo costo de Internet generalmente no son muy estables. Entonces, yo no hablaría, en el caso de Latinoamérica o por lo menos en México, de usar SD-WAN como para reemplazar completamente un servicio MPLS, donde tú requieres un enlace WAN para una misión crítica de negocio, hacerlo a través de este enlace barato, a través de SD-WAN. Por lo menos aquí en México no, pero la idea, la tendencia es esa, o sea, que a través de SD-WAN tú puedas abaratar los costos de acceso de estas redes WAN y de esta manera entregar un mejor servicio. No te vas a ver cómo lo hace o por qué lo hace o cuál es la idea. No es un balanceo como tal, tampoco es el juntar el ancho banda como tal, pero el objetivo principal de SD-WAN es eso. Finalmente, reducir los costos, determinar a través de aplicaciones el mejor performance, tener una visibilidad real en tiempo real, tener una proyección eficiente. Finalmente, lo que hace SD-WAN es tomo las redes WAN existentes del equipo, es decir, de un firewall o de este equipo, yo pudiera tener 2, 3 redes WAN y a lo mejor una de esas WAN es MPLS. Otra WAN es una red IPC que va por Total Play y otra red IPC que es una red WAN, o sea, IPC, VPN, que va a través de Total Play. Entonces, la idea es poder yo encapsular estos 3 elementos, ¿no? A través de un grupo, agrupar esos grupos de WAN o de redes WAN, agruparlas y en automático determinar el mejor camino. Que al hacerlo de manera automática, lo que hacemos es mejorar la experiencia del usuario. Es decir, si de repente el enlace WAN 1 está muy lento, poderlo migrar a través de otro enlace. De manera automática, poder tener una mejor visibilidad también, porque a través de hacerlo de SD-WAN podemos tener visibilidad sobre lo que está pasando en estos túneles, llamarlo así, ¿no? Entonces, realmente SD-WAN lo que pretende es mejorar la experiencia del uso de las redes WAN. Si se fijan en el primer gráfico que poníamos, hablábamos de servicios hacia oficinas, pero también hablábamos de servicios hacia la nube. Si bien la conexión a Internet no es una WAN como tal, porque realmente la esencia de la WAN es conectar 2 oficinas entre sí, esa es la esencia. Pero cuando hablamos de Internet y cuando estamos consumiendo servicios de tipo SaaS o servicios en la nube o aplicaciones en la nube, pues estamos hablando que de una manera u otra no es la WAN como tal, pero sí salen servicios tal vez críticos a través de ahí, ¿no? Entonces podríamos hablar que si yo tengo un Salesforce, si yo tengo un SAT-WAN que está en la nube, si yo tengo algún otro tipo de servicio crítico, un RP que está en la nube, pues yo tendría que salir no por el IPsec o no por la red VPN, tendría que salir por la red de Internet. Entonces, con SD-WAN pudimos hacer agrupamiento a través de redes MPLS, a través de redes IPsec o VPNs como tal de IPsec, o inclusive a través de los puertos interfaces de Internet para poder hacer esta agrupación, ¿no? Entonces, la idea es poderlo hacer de una manera automática, determinar el mejor camino. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente, bueno, aquí hay unas características que pongo. Esta característica ya la tenemos desde el sistema operativo 653, el firmware 653. Estamos hablando que también en características, también en la parte de toda la gama de TZs, hasta los más grandes ya tienen la característica de SD-WAN. Y como ya les mencionaba, tener un bajo costo para la publicación de servicios de Internet, poderlo hacer a través de las conexiones VPN existentes y, en una manera u otra, ir bajando el MPLS, es decir, ir bajando tu costo de MPLS y ir bajando poco a poco. También lo podemos hacer deployment a través de Zero Trust Deployment, es decir, cargar la configuración, haces el agrupamiento y prácticamente está operando. Otra característica que tenemos es que no es una licencia separada, sino es parte del mismo licenciamiento que ya manejamos en esta nueva versión del sistema operativo. En la siguiente gráfica, si se fijan, lo que tenemos es cómo lo hacemos a través ya de conectar las oficinas a través de, por un lado, redes IPC, por otro lado, directo a servicios en la nube y para mejorar la experiencia. Entonces, simplemente lo que es SD-WAN es mejorar la experiencia de estas redes WAN, que pueden ser IPC o en Internet. Entonces, por default te hacen un failover, por default te hacen un balanceo de una forma u otra, porque en automático van determinando. Entonces, a través de esta característica mejoramos esa percepción. ¿Hay algunas preguntas, Andrés? Sí, sí. ¿Se puede configurar SD-WAN desde Capture Security Center masivamente a muchos UTMs? Y si es posible, ¿cómo se puede hacer esto? Sí, así es. Habría que precargar la configuración
a través de Capture Security Center, se configura el número de serie y lo que hacemos es recargar la configuración y esta es, digamos que una vez que se provisiona el equipo, se baja la configuración. Sí, también aquí mencionan los NSB también se pueden administrar desde Capture Security Center. Hace referencia a los virtuales. Ahorita no tenemos disponible para la parte de virtuales. La potencia de los equipos de SonyWave es la que los APs usan en Estados Unidos o su radiofrecuencia es la de aquí de México. Pregunto esto porque la de Estados Unidos es más potente. En cuanto a potencia, no sabría decirte, manejamos las frecuencias 2.4 y hablando también de frecuencias, manejamos las 5, que son las que están ahorita comunes en cuanto a este uso, pero tendría que checar lo revisamos, pero yo creo que debe estar de transmisión adaptado. Debe ser muy similar a Latinoamérica. Con la parte de SD-WAN es para cambiar entre enlaces según la calidad de este. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las sesiones, conexiones y paquetes que estaban viviendo en el enlace A y SD-WAN los switchea al enlace B? ¿Qué pasa con la info? ¿Se resetean las sesiones? Bueno, ok. En la parte es como tú lo comentas, o sea, se va determinando el mejor camino, cuál es el que mejor camino se determine. El camino se va determinando, se puede determinar por jitter, se puede determinar por pérdida de paquetes y también se puede determinar por latencia de los paquetes. Es correcto lo que mencionan, cuando se detecta que pierde uno de estos, este se switcha al mejor. Y te mentiría si te dijera que no hay una pérdida de paquetes. O sea, sí hay una pérdida de paquetes, estamos hablando de cuestión de segundos, pero es una característica desde igual, ¿no? Por la misma forma como lo hacemos. Si se cierra la sesión o no, va a depender de la aplicación del otro lado. O sea, qué tan sensible es. Porque finalmente, al perder un paquete y switcharte otro enlace, pues pudiera tener aplicaciones que de repente te digan, ya llegas por otro IP, te tiren. O que diga, no, una latencia de tanto, te tiren. O sea, dependiendo del tipo, más bien de la aplicación destino. Sí hay una pérdida de paquete mínima, pero sí lo hay. O sea, mentiría que no hubiera. Andamos completando un poquitito esta pregunta. Como es WAN definido a través de software, podemos tener políticas. O sea, podemos tener políticas y esas políticas pueden definir los caminos, se pueden definir varias cuestiones ahí. Y estas políticas pueden estar basadas en servicios, es decir, basadas en puertos, en servicios como tal del firewall, o pueden también basadas en app control. Es decir, en las firmas de aplicaciones que tenemos, podríamos crear política. Entonces, si identificamos que hay aplicaciones que son muy sensibles, las pudiéramos obligar a que salgan por un enlace determinado. ¿Tienen pensado el Capture Client para móviles? Si está pensado, no tendría fecha ahorita de lanzamiento. Quiero nuevamente agradecerles su tiempo, que nos hayan acompañado a este webinar. Quedamos a sus órdenes. Andrés, nuevamente gracias por visitarnos el día de hoy. Y pues quedamos a sus órdenes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.